Quiero darle la bienvenida a Ariel. Gracias por venir a mi casa y tomarte tu tiempo de darme la entrevista. No, gracias a ti por hacerme la invitación. Ariel, tu página dice barreras sin barreras. ¿Qué significa? Barrera es mi apellido y barrera es obstáculo en la lengua hispana. Significa simplemente mi apellido, yo, sin obstáculo o sin barrera. Por eso se llama barreras sin barreras. Quisiera saber que me hables un poco sobre qué es lo que pasó en Cuba y la giraldía. ¿A qué se refieren? Bueno, sobre eso yo hice un escrito, que de hecho lo tengo aquí en el teléfono, y te lo voy a leer, y va a ser más fácil de explicártelo, porque aquí lo tengo detalladamente con un dato y número. Y, y además para el público de allá lo va a entender mejor. Te lo voy a leer, te lo voy a leer. Déjame buscar un momentito. ¿Ok? Mira, el, el escrito que hice comienza así. La presente es para poner en conocimiento público la situación anómala que viene surgiendo en el complejo turístico La Giraldilla, perteneciente a Palmares Este. Palmares es la empresa petrolera de Cuba. Eso lo sabe mucha gente de allá, de acá no, pero bueno, de allá sí. Como se sabe, en el primer trimestre del año se detectaron varias anomalías como la pérdida de 3 toneladas de pollo, la introducción de objetos metálicos, de tuercas, tornillos, bujías de carros, etc., en 11 pavos para compensar el peso por las mutilaciones a que fueron sometidos, la pérdida de 200 libras de carne de res por mal procedimiento o con un propósito que desconozco, faltante de dinero en 15 bolsas de trasval que aún están en litigio llegando a una suma de casi 4.000 CUC, carencia de los insumos totales que fueron asignados a la reapertura de dicho complejo por el 500 aniversario de La Habana, falta de calificación en el personal, la exigencia a ese personal sin tener una capacitación, el manejo vulgar del Departamento de Recursos Humanos, el cual infringió en la ley al contratar trabajadores por casi un año como trabajador determinado, que significa contrato, y no convertirlo en indeterminado, que significa trabajador fijo, como establece la ley de la Constitución de Cuba. En medio de esta situación del Departamento de Recursos Humanos de la División, la Giraldilla, dirigido por Yanelis Basulto, creó un despreciable invento como el cerrar y reabrir con carácter retroactivo dichos contratos. Muchos de estos trabajadores no saben a veces defender sus derechos, tal vez por falta de desconocimiento. Pero los que saben de qué hablo, conocen que el trabajador después de 6 meses y un día se convierte en fijo automáticamente. Esto se puede confirmar mediante las nóminas de salario. También la pérdida costosa de inversión de objetos para el desarrollo de la división y el complejo ha sido inmensa. En un poco más del trimestre del año 2020, la Giraldilla ha tenido una pérdida de 341.000 CUC por estos motivos y muchos más que faltan, como la cuenta faltante declarados de 61.000 CUC por conceptos de mercancía para la venta, activos fijos tangibles, instrumentos de trabajo, útiles, herramientas, efectivos, etcétera, cosas que tendré que explicarte después. Y entonces, la solución de esto, Palmares, la solución que le da a esto es los responsables de todas estas consecuencias que ha tenido la giraldilla aún están. Hicieron algunos cambios de directivos en la dirección de la división, en el complejo, sin obtener resultados algunos. Eso se puede comprobar en economía, donde nunca hubo utilidades y mucho menos crecimiento de la actividad. Jamás se rebasó el promedio de ventas diarias de 1.500 CUC, trabajando solo a un 26%. Pérdida total. En el mes de agosto comencé a hacerme cargo de la responsabilidad de A más B, alimentos y bebidas, con diversos cambios y muchos encontronazos. Logré organizar un equipo laboral con el cual logramos alcanzar en el mes de septiembre más de un 87% del plan de ingreso, con una venta total de 220.000 CUC. En el mes de octubre, a pesar de seguir La Habana en fase 1 por la COVID-19, la reestructuración de horario en la ciudad y la suspensión de los servicios gastronómicos en la instalación,
apoyándonos solamente en el servicio para llevar y la venta de productos de primera necesidad para la población, logramos una venta total de 166.000 CUC. Para compensar esta disminución, diseñé una seña promocional con uno de nuestros productos insignias de Cuba, que es el ron Habana Club. El ron Habana Club es un ron que viene de una trayectoria antigua de Cuba, y dicha cena tuvo una reservación total de 400 personas confirmadas, estableciendo las medidas sanitarias del Ministerio de Salud Pública. Aquí aparece una anomalía mayúscula. Habiéndose aprobado la actividad por la directora de operaciones de la sucursal Palmares Este, Taniuca Durán Medina, 4 días después, a horas de la realización de la cena promocional, fue suspendida por el director de la sucursal, Pedro Aguilar Columbier, sin explicación ninguna. Intenté preguntar el motivo de la suspensión en múltiples ocasiones sin recibir respuesta alguna. Dicha cena pudo haber ingresado al país un promedio de 25.000 CUC en menos de 5 horas. También debemos contar la frustración del efecto multiplicador de estos promotores y empresas como Pernod Ricard en sus áreas de influencia con inmensa comercialización de promoción y marketing. Además, hubiese sido muy significativa ahora que entramos en la nueva normalidad. Esto revela dificultades y obstrucciones para el desarrollo de la creatividad, innovación e ingresos a los que recomienda obtener el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Aquí llega la anomalía mayor. Después de haber logrado un promedio de ventas e ingresos entre los 10.000 y hasta 16.000 CUC diarios, aparece un amigo por más de 30 años de Pedro Aguilar Columbier, director de la sucursal de Palmares Este, y se presenta en forma discordante ante el colectivo de trabajo con un vocabulario intimidador, o cree que intimidó a alguien, vanagloriándose de que su religión era la más mala y haciéndose pasar por coronel del Minin. Como el nuevo director de la división de la Giraldilla se presentó, su nombre es Camilo Rojo Álvarez. Camilo en menos de 15 minutos me desalojó de mi oficina y me obstruyó el acceso al internet, lo que trajo como consecuencia la imposibilidad de mi trabajo como A+B, recomendándome que deambulara por la instalación buscando formas de enviar datos laborales a la sucursal, así como otras actividades inherentes a mi cargo que no podría controlarlas al detalle porque la gastronomía es un arte a pesar de la diversidad de escuelas que existen en el mundo entero. Cuando llegué a esta división encontré que la plantilla no estaba totalmente cubierta, me prohibieron completarla. Ahora me pregunto, ¿cómo es posible que en menos de 5 días el señor Camilo Rojo Álvarez haya podido insertar un grupo de personas ocupando cargos directivos cuando esto lleva a un proceso de selección y ubicación mediante la agencia de Turempleo? Aún la agencia estaba cerrada, lo cual significa que estos directivos, no directivos, se encuentran nombrados de boca y fácil de comprobar cuando aún Camilo Rojo Álvarez no tiene resolución de nombramiento en la división y mucho menos su camarilla. Cuando llegué a esta división encontré que las fichas técnicas, que es la descripción de un plato, a lo que me refiero con las fichas técnicas, venían desde la sucursal, teniendo infinidades de errores graves, donde se estafaba al cliente como el filete a la doce, un plato que es de tradición alemana, hecho con palomilla, cuando todos sabemos que dicho plato se confecciona únicamente con el filete de la res. El café con los gramos de azúcar a servir restringido, las salsas y aderezos con los mililitros restringidos, de igual forma. Ahora me pregunto, ¿qué tipo de especialistas de A+B son este grupo fingido como la super A+B Line Herrera, secundona de Taniuca Durán, que no se dan cuenta que si un cliente pide 2 cucharadas creará un faltante, y si es diabético creará un sobrante? Estos A+B falsos que no saben lo más esencial de la gastronomía, que es que todos los productos de agregos van a gastos, porque no todos los clientes tienen el mismo paladar. Parece una broma, pero no lo es. Vuelvo a preguntarme, ¿quién dirige esta camarilla que no quiere o no tiene los conocimientos para darse cuenta que son unos destructores del desarrollo de Cuba? Basándome en las mermas hice una revisión y eran descabelladas, lo cual significaba una gran pérdida de dinero con mi conocimiento y equipo de trabajo, el cual destruyó este grupo de amigos convertidos en empresa. Pude llevar las mermas al mínimo. No existía un plan de medida y mucho menos lo principal de un negocio, el punto de equilibrio. Frase que le gustó mucho a la segunda directora de la casa matriz, Vivian Mazorra, amante de Pedro Aguilar. Esto hasta que cambiaron sus plazas como trabajadores, porque no existe una persona con razón como pudiera ser el presidente de Palmares, José Luis
Paula, alias el Tingui, que resuelva esto. Pues no, claro que no. Este es amigo personal de Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, exministro del Turismo, quien ha creado esta falsa camarilla destructora del potencial turístico de Cuba. Hoy me pregunto, ¿qué es revolución? Para mí creo que revolución es revolucionar, es crear, es innovar, es desarrollar, es transmitir ideas, conocimiento a otros, compartir y debatir para una mejor evolución, etcétera. Esto es revolución. Lo anterior dicho es contrarrevolución. Hoy me pregunto, ¿cómo es posible que los máximos responsables de esta inmensa pérdida aún se encuentren en sus cargos? ¿Cómo es posible que aún no haya salido una persona y que haya tomado medidas contra estas personas? ¿Cómo es posible que querramos desarrollar el turismo en Cuba si tenemos estos dirigentes? Entonces creo que lo que se ha hecho en la Giraldilla es injusticia. Lo que se ha hecho en la Giraldilla es acabar con familias de trabajadores, como en el caso de muchas trabajadoras que son madres solteras, con hijos que padecen de epilepsia, hijos que necesitan comprar un medicamento. Y entonces no se tuvo en cuenta que llevaban ya 8 meses, un año, año y 2 meses, y se mantienen en contratos determinados. ¿Cómo es posible que no se han convertido en trabajadores indeterminados? Cuando todos sabemos que la ley de Cuba dice que a los 6 meses un trabajador, 6 meses y un día se convierte en indeterminado. Indeterminado quiere decir trabajador fijo. Entonces, ¿quién está al frente de todo esto? Quiero saber, quiero tener una respuesta, que alguien me responda. ¿Por qué se mantienen todos los destructores del turismo de Cuba? ¿Por qué se mantienen aún en el turismo, dirigiendo el turismo? ¿Por qué se mantienen en ese sector? ¿Por qué nadie toma una medida? ¿Por qué no hacemos conciencia de esas madres que han perdido su trabajo y les restauramos su trabajo? ¿Por qué no hacemos conciencia de esos niños que son enfermos y necesitan comprar, por ejemplo, en el caso de los que padecen de epilepsia, necesitan comprar una pastilla que se llama carbamazepina y es bastante cara? ¿Por qué no hacemos conciencia de eso y le devolvemos el trabajo a esas personas? ¿Por qué no hacemos conciencia y en vez de querer crear un restaurante de 5 tenedores, sin tener insumos, sin tener nada en qué basarnos, sin tener mercancía, sin tener nada, ¿por qué no hacemos conciencia primero? Y entonces tratamos de hacer lo que hicieron los franceses una vez, lo que hicieron los franceses cuando crearon Macumba Habana en 1999. ¿Por qué no logramos y buscamos y luchamos por lograr tener la Noche del Búfalo? ¿Por qué no logramos y no luchamos y logramos por convertir la Giraldilla en lo que fue la Giraldilla? ¿Por qué no hacemos ese logro? Se puede hacer. Los franceses lo pudieron hacer. Ellos no son mejores que nosotros. Nosotros somos cubanos. Hemos aprendido mucho de ellos. Fueron escuelas para nosotros. Pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo que hicieron los franceses? ¿Por qué no podemos recaudar en Macumba Habana $30,000 en una noche? ¿Por qué no podemos recaudar $20,000, $25,000 en una cena? Si lo teníamos ahora. Ahora estaba puesta. ¿Por qué la cancelaron? ¿Por qué cancelaron la recaudación de 25,000 CUC, un promedio de 25,000 CUC en menos de 5 horas? Además con el producto insignia de nosotros, uno de los productos insignia de nosotros, el Ron Habana Club, después de haber luchado tanto, Pernod Ricard, por haber batallado tanto con Bacardí. Y al final ganamos la competencia. Entonces, ¿por qué no sale alguien, da la cara y le explica a esos trabajadores de la Giraldilla, a los trabajadores del turismo y a los trabajadores de otros sectores, por qué no le dan esa explicación a esos trabajadores? Entonces tengo que venir yo, salir a una cámara, crear un canal de YouTube para que entonces todos tengan conocimiento de lo que sucede con los trabajadores en Cuba. Espero que algún día alguien tenga la respuesta en la mano, como aún espero la respuesta de Manuel Marrero Cruz cuando Tropicana, el hecho de Tropicana. Próximamente, en el próximo programa, le hablaré de eso. En estos momentos estamos tocando el caso de la Giraldilla. Si desea preguntarme algo, lo puede hacer sin problema ninguno. Estoy aquí, invitado por usted y agradecidísimo de darme este espacio. No, gracias a ti por venir y mostrarte al mundo y espero que esto llegue lejos y que pronto pues tenga todas esas contestaciones que necesita. No, gracias a ti.
te agradezco mucho la invitación y sí, esperemos que alguien tome solución. También, hablando de otra cosa, me llama mucho la atención el reloj que tú tienes, que es antiguo. Sí, sí, De- entre otras cosas me he dedicado también eh, a las antigüedades y mucho más en el caso de la relojería. Me he dedicado mucho, me gusta la relojería, lo aprendí a través de mi hermano y tengo bastante conocimiento y no te voy a decir la marca porque no sería ser modesto, pero sí, me gustan mucho las antigüedades. Después te lo enseño. ok, Te lo ¿y enseño. cuál es la página donde lo tienes? Pues si quieres decirlo. Está en una subasta internacional a través de PayPal e eBay. Lo pueden buscar Antique IBM y ahí están las subastas, ahí están los relojes puestos a la venta. Ok, Ariel, pues muchas gracias por todo, te deseo lo mejor y espero que este video pues llegue a todos los lugares y a todas las personas para que sepan un poquito más sobre lo que está pasando en Cuba. Que tengan Gracias, buenas noches. muchas gracias a ti y por hacerme la invitación y por la ayuda que me estás brindando. Y sé que lo vas a llevar a las redes sociales. Ok, Y, nos veremos en la próxima y seguiremos hablando un poco más de los otros temas. ok, cuando quieras, disponible, disponible. Muchas gracias. No.